Buenos días, hermanos. Estamos otra vez, panorama general de los tiempos finales. Y bueno, es una linda mañana para poder meternos un poquito en la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este tema que es, la verdad, apasionante. Así que vamos a orar para empezar. Señor, gracias por este tiempo que vos nos das, por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, por el corazón de aquellos que se acercan a ella, Señor, en este tema en particular, que vos los puedas añadir sabiduría, Señor, a todos nosotros, a todos los que nos acercamos, Señor, a tu palabra. Que, Padre, vos puedas darnos claridad, Señor, que nos ayudes a entender lo que está revelado, Señor, y a ser fieles con nuestra vida en eso. Padre, gracias por las personas que han tenido la constancia, Señor, de querer, la constancia y el hambre, Señor, de querer saber más. Te pido, Señor, que vos también nos impregnes a todos, Señor, de ese espíritu, Señor, de querer saber más acerca de tus cosas. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, que se nos renueva, Señor, cada día. Gracias. Te amamos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ustedes saben, estábamos con el tema del arrebatamiento. Y hoy vamos a continuar con esto. Y vamos a continuar, ya la semana pasada vimos una de las posturas que tenían que ver con el traslado parcial de la iglesia. Y esta vez vamos a hablar justamente de esta postura que es el traslado pretribulacionista. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Esta posición de traslado pretribulacionista es, podríamos decir, que la posición más compartida, más popular dentro de la teología evangélica. Por lo menos en estos últimos 80 a 100 años, más o menos. ¿Sí? A esta línea teológica también se la conoce como la teología dispensacionalista. Esto es uno de los aspectos de esta teología, no es el único, hay muchos más, pero digamos que esta posición teológica dispensacionalista es la que vigorosamente apoya este rapto, ¿sí? Que pretribulacionista, como la palabra dice, tiene que ver con un traslado de la iglesia que se daría antes de la tribulación, ¿sí? Desde una perspectiva, en todo caso, escatológica, podríamos decir, creo que es la palabra más acertada. La tribulación es ese periodo de los últimos 7 años antes de la segunda venida del Señor, lo que nosotros también hemos dicho o hemos mencionado como parusía. Esta tribulación va a ocurrir o ocurriría en el tiempo que abarca la última semana que fue profetizada ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27. Y los pretribulacionistas consideran que toda la iglesia, literalmente, va a ser raptada justo antes de que se inicie esa última semana, la semana número 70, esos últimos 7 años, ¿sí? Y en este periodo, tantos los que hayan muerto como los que ya estén vivos en ese momento, bueno, serán trasladados, serán raptados. Según esta posición pretribulacionista, la iglesia no pasaría por ese último tiempo de tribulación externa. Eso es lo que esta posición predica, enseña o sostiene. Como ya vimos antes, en esos últimos 7 años de este
presente sistema, donde nosotros podemos ver ahí que surge la versión última, más acabada de este cuarto imperio, de esta cuarta bestia. Es el momento en donde el anticristo lleva a cabo una serie de manejos, sobre todo políticos, para finalmente recibir toda la autoridad, ¿sí? Que esto tendría lugar en la última mitad, ¿sí?, de esta última semana. Nosotros creemos que esta última semana son 7 años. En los últimos 3 años y medio de esos 7 años, Satanás recibiría toda la autoridad. Este periodo de 7 años, esta última semana, es denominada, la llamamos tribulación, o algunos autores la llaman tribulación, y los últimos 3 años y medio, la última mitad de ese periodo, que es de 3 años y medio, se llama gran tribulación. Y obviamente, como todos nosotros sabemos, a mayor autoridad satánica, bueno, por supuesto hay un mayor desastre para la humanidad, ¿sí? El Señor Jesucristo habló de gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá, ¿sí? Ahí en Mateo 24 habla de esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y después también de una cantidad de señales cósmicas, que podemos leer también ahí en Apocalipsis, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, también en Mateo 24 dice esto. Entonces la posición pretribulacionista, y en un modo similar la medio tribulacionista, son dos posiciones acá, cree que toda la iglesia en ese tiempo, los muertos y los vivos en Cristo, por supuesto, tiene que ser arrebatada justo antes del comienzo de estos últimos 7 años, o por lo menos antes del comienzo de los últimos 3 años y medio, ¿sí? La pretribulacionista, esta posición, dice que va a ser antes de los 7 años. La medio tribulacionista lo que dice es que va a ser antes de los últimos 3 años y medio, ¿sí? En un caso, el rapto sería antes de la tribulación, y en otro caso el rapto sería antes de la gran tribulación, ¿sí? A la mitad de los 7 años, ¿sí? Entonces, estas son, digamos, las posiciones del pretribulacionismo que comparten con el medio tribulacionismo, solamente la diferencia está en esos primeros 3 años y medio. ¿Sí? Pentecost, que es un teólogo que se ha especializado en escatología, también es pretribulacionista, él muestra unas 16 diferencias ahí entre el rapto, ¿sí? El traslado de la iglesia, y la segunda venida, ¿sí? Hay gente que a veces confunde una cosa con la otra, no es lo mismo. El rapto de la iglesia es una cosa, ¿sí? Que según estas posturas que estamos viendo acá ocurren 7 años antes o 3 años y medio antes de la segunda venida, ¿sí? Que la segunda venida es al final de la tribulación. Entonces, acá Pentecost lo que hace es señalar algunas diferencias entre ambos eventos, ¿sí? En primer lugar, la traslación significa la remoción de todos los creyentes, mientras que la segunda venida significa la aparición o manifestación de Cristo, ¿sí? En un caso, la iglesia se va, desaparece, y en otro caso, en el caso de la segunda venida, es Cristo el que se hace manifiesto, el que viene, ¿sí? Esta traslación se refiere a los santos arrebatados en el aire, y la segunda venida tiene que ver con Cristo regresando a la tierra. En la traslación, Cristo viene a reclamar una esposa, ¿sí? Pero en la segunda venida regresa con la esposa, que es la iglesia. La traslación conduce a la remoción de la iglesia y a la iniciación de la tribulación, y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenial, ¿sí? En la segunda venida termina la tribulación
y empieza lo que nosotros llamamos el milenio. La traslación es inminente, como habíamos visto hace un par de domingos atrás, es algo sin aviso, repentino, sorpresivo, hasta con un tinte medio violentoso, si se quiere, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales. Todo el mundo va a ver la cosa. Nadie, sobre todo, bueno, habíamos dicho ahí, no va a ser una sorpresa total para la iglesia, ¿sí? El rapto, pero sí va a ser digamos, algo completamente sorpresivo para aquellos que no son la iglesia. Ahora, en el caso de la segunda venida, la cosa es completamente al revés, va a ser perfectamente vista por todo el mundo, ¿sí? La traslación está relacionada con el programa de Dios para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y para el mundo. Esto es bien pretribulación, mejor dicho, esto es bien dispensacionalista. En la traslación, los pactos con Israel no se cumplen, porque tienen que ver con la iglesia. Pero en la segunda venida, todos los pactos se cumplen con Israel. Entonces acá vemos algunas diferencias que hay entre el rapto y la segunda venida. Muchas personas confunden un evento con el otro, pero no es lo mismo. Se dan en diferentes tiempos y tienen que ver también con diferentes, entre comillas, también protagonistas, ¿sí? ¿Cuáles son algunos argumentos pretribulacionistas? Hay muchos, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo acá es compilar los que nos parecen más sólidos, ¿sí? Hay de todo, muchos son bastante débiles, la verdad, pero estamos acá compilando un poquito los más sólidos, ¿sí? En primer lugar, este es un pasaje ahí de Daniel 9:24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sí? Ya lo hemos visto esto muchísimo hace algunos meses atrás. Pero este versículo es una de las bases de la teología dispensacionalista, ¿sí? Y hace una diferencia acá bastante categórica entre Israel y la iglesia. Schaeffer, que es un conocido teólogo dispensacionalista, él habla de 24 contrastes entre Israel y la iglesia y los programas que Dios tiene para uno y para otro, ¿sí? Hay algunas cosas que nosotros vamos a ir mencionando acá. En el pasaje de Daniel, ahí en el pasaje de Daniel capítulo 9, Dios dice que todas las 70 semanas, que son 490 años, como ya vimos muchísimo también hace varios meses atrás, están determinadas sobre quién, sobre el pueblo de Daniel. El pueblo de Daniel es Israel. Y sobre su santa ciudad, que es, por supuesto, Jerusalén. Según esta postura, los sucesos que van a ocurrir dentro de todas esas 70 semanas, las primeras, ustedes saben, ya lo vimos también, son primeras 69 semanas, hay un paréntesis, ¿no? Y queda la semana número 70. Esa semana número 70 que queda es la tribulación. Las 70 semanas, tanto las 69 iniciales como esta última, literalmente tienen todo que ver con Israel y nada que ver con la iglesia, según esta posición, ¿no? La iglesia es un misterio, ahí en Efesios 3, Colosenses 1 también habla de esto, y Pentecost dice que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos, ¿no? Junto también con gentiles por igual, no estaba, por supuesto, revelada en el Antiguo Testamento, justamente porque la iglesia es un misterio acá, ¿no? Por tanto, la iglesia no puede, digamos, ser parte, ¿sí?, de esta profecía de Daniel o de cualquier otra profecía del Antiguo Testamento, ¿sí? Esto de que la iglesia es un misterio,
que aparece ahí junto con este paréntesis, no es algo predicho en el Antiguo Testamento. Entonces, por supuesto, como no es algo predicho, como no figura en ninguna de las profecías del Antiguo Testamento, tampoco la iglesia figuraría dentro de esta última semana que está pensada sobre Israel y sobre la Santa Ciudad, o sea, sobre Jerusalén. La iglesia no entra en existencia, ustedes saben, sino después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y por supuesto, después de que el Espíritu Santo fue derramado ahí en Pentecostés, ¿sí? Entonces, no podría estar, obviamente, en las primeras 69 semanas, por razones obvias, no existía. Entonces, el programa de Dios se relaciona solamente con Israel, ¿sí? No tiene parte alguna la iglesia en ese programa desarrollado en las primeras 69 semanas, y tampoco, según esta posición, tendría parte alguna en la última semana, ¿sí? El paréntesis que hay entre la semana 69 y la 70 es también, y esto es una posición del dispensacionalista, un paréntesis entre el programa de Dios para Israel, que se frena al final de la semana número 69 y arranca otra vez en la semana número 70. Entonces, toda la profecía, ¿no?, de la cual habla ahí, en el capítulo 9 de Daniel, según esta posición, está volcada solamente sobre Israel, y la iglesia acá no juega ningún tipo de rol en este sentido. En este momento, el actual pueblo de Dios es la iglesia, Entonces, si la cosa va sobre el pueblo de Israel, la iglesia debe ser raptada inmediatamente antes de esta última semana, que para el calendario profético del Antiguo Testamento estaría ubicada a continuación de las primeras 69 semanas. O sea, esta semana número 70 empezaría ni bien se cierre ese paréntesis. En ninguno, salvo en el paréntesis, en ninguna de estas 69 semanas, ni en la número 70, está la iglesia, ¿sí? El paréntesis es este misterio no profetizado, y no habría ninguna profecía pendiente para la iglesia, y salvo su resurrección y arrebatamiento antes de la tribulación. Acá en este punto Dios volvería a su calendario del Antiguo Testamento, ¿sí?, y a relacionarse nuevamente con Israel sobre la base del arrepentimiento, por supuesto, y la conversión de ellos, ¿sí?, que ahí se menciona en Apocalipsis 11. Contrario de lo que pasó en la primera venida, que fue justamente lo que inició este paréntesis de gracia hacia los gentiles, hacia aquellos que no eran judíos, ¿sí? Esta interrupción, este paréntesis en el calendario profético, esta suspensión de la relación con Israel, y esa nueva relación, si se quiere, con la iglesia, una iglesia de gentiles, de judíos multiétnica, que es la que nace en el Nuevo Testamento, es el misterio, entre comillas, este misterio no profetizado en el Antiguo Testamento. La profecía es para Israel y para su santa ciudad. Entonces estas 70 semanas, tanto las primeras 69 como la última, la número 70, son solamente para Israel. Entonces, según esta posición, la iglesia en esto no tiene arte y parte. Entonces debería estar fuera, ¿sí? Otra de los argumentos pretribulacionistas tiene que ver con el regreso de Elías, ¿sí? Ahí se habla de esto en Malaquías 4, en Marcos 9, en Lucas 1.
Ya hemos comentado, hemos hablado acerca de los dos testigos que aparecen ahí en Apocalipsis 11, y bueno, la postura que hemos adoptado tiene que ver con que literalmente serían Elías y Moisés. También señalamos la profecía que menciona que Elías debería volver a preparar el camino al Mesías en el marco de un Israel apóstata, ¿sí? Y esto se cumple con el propio Elías, ¿sí? En la primera mitad de esa semana número 70, de esa última semana, en los primeros 3 años y medio, ahí estaría Elías junto con Moisés, que son lo que nosotros llamamos los dos testigos. Lo que ocurrió ahí en el tiempo de Elías, ocurrió también cuando terminó la semana número 69 con Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que la gente preguntaba si era Elías? Y por supuesto es lo que va a ocurrir al comienzo de la semana número 70. En todos estos casos, los 3 Elías, el último es que será acompañado por Moisés, traen un mensaje de arrepentimiento a Israel, y a juzgar por el atuendo. O sea, se acuerdan que iban a estar vestidos de determinada manera. Esto simboliza un duelo nacional y un llamado al arrepentimiento. El mensaje acá de Elías, que se ve inclusive en su atuendo, tiene que ver con el mismo mensaje que dio Juan el Bautista, con el mismo mensaje que dio el Elías original, con el arrepentimiento y el volverse nuevamente hacia Dios. La misión de estos 3 Elías justamente es preparar al pueblo de Dios para volverse de la apostasía frente al rey que ha de venir. Falló con el primer Elías, falló con Juan el Bautista, pero va a tener éxito con el último Elías, ese que es acompañado por Moisés. El contexto de Apocalipsis 11, como ya también lo hemos visto, pareciera ubicar sus ministerios directamente ahí en Israel. Para los dispensacionalistas, esto sería una señal de restauración de la relación que Dios tiene con Israel y el comienzo, por supuesto, de esta semana número 70, de esta última semana, que fue interrumpido con la muerte del Señor Jesucristo. Ahí, en la muerte del Señor Jesucristo, aparece este paréntesis, ¿sí? El paréntesis del misterio de la Iglesia que no está profetizado en el Antiguo Testamento. Ahí hay un espacio de tiempo del que nadie sabía, por lo menos no en el Antiguo Testamento, ¿no? Se inaugura en la muerte del Señor Jesucristo y dura hasta el comienzo de esa última semana. El paréntesis tiene que ver con la Iglesia. ¿Sí? Las 70 semanas tienen que ver con Israel. Ahora, ¿por qué hablamos de Elías acá? Como en Apocalipsis 11, Elías y en todo caso Moisés también, porque hablamos de los dos testigos. Como en Apocalipsis 11 no hay ninguna mención acerca de la Iglesia, los dispensacionalistas y en este caso los pretribulacionistas, llegan a la conclusión de que ya la Iglesia para ese momento ya no estaba, ya está arrebatada. Y por eso Dios tiene que enviar a estos 2 testigos, ya que no quedan ningún otro testigos en la tierra. Ustedes saben que una de las misiones básica, fundamental de la Iglesia es justamente ser testigo. Ya no hay más. Entonces Dios envía a estos 2 testigos, digamos que vienen con chapa, autoritativos, tal vez los testigos con más autoridad para Israel, que son Elías y Moisés, que justamente ellos representan en la tradición de Israel
la ley y los profetas. Entonces, aquí se cerraría el tiempo de misterio, de redención de la iglesia, y todos los redimidos serían quitados sorpresivamente de la escena. El calendario interrumpido con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo vuelve a ponerse en marcha otra vez. Viene la historia, hay un paréntesis que interrumpe un poco, ese paréntesis se cierra y otra vez se pone en marcha la historia y la agenda tal cual como fue profetizada ahí por Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y por último, otro argumento es que la tribulación es dirigida a Israel justamente por ser culpable. La iglesia no es culpable delante de Dios. Algo que estamos viendo también en estos domingos en los cultos principales. La iglesia fue justificada por gracia y no tiene ninguna deuda que pagar por ninguna culpa. El Señor Jesucristo ya pagó todo, no queda deuda, ¿no?, para nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, y la tribulación de esta última semana va a ser un juicio sobre Israel que sí debe pagar, porque a pesar de la clara revelación de Dios en Jesucristo, ellos lo rechazaron. También es un juicio sobre todos los habitantes de la tierra que no han creído. Van las dos cosas juntas ahí. Si la iglesia estuviera en la tribulación de estos últimos 7 años, esto es parte del argumento, estaría expuesta a la ira y al juicio de Dios. Y acá la cuestión tiene que ver con esto. Si hubiera necesidad de otro juicio para la iglesia, las promesas de Dios no serían seguras y la muerte de Jesucristo no sería suficiente, no sería del todo eficaz. Así que bueno, hasta acá llegamos. Esta es con esta postura pretribulacionista. Y por supuesto vamos a seguir ya en la próxima clase con otras posiciones más. Muy bien, muchas gracias. Dejamos aquí y seguimos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Y que el Señor siga dándonos sabiduría en cuanto a estas cosas. Y por supuesto, como siempre decimos, es muy importante acá ver de qué forma nosotros podemos aplicar estas cuestiones que tienen que ver con el futuro a nuestra vida hoy. ¿Sí? Es lindo conocer, o por lo menos tener una idea de lo que puede llegar a pasar, pero es muy importante que la verdad de Dios pueda ser administrada, pueda ser empleada, pueda ser efectiva para nuestra vida hoy. Les mando un fuerte abrazo.